ya que hablamos de Peña Nieto, ¿cómo criticar a Elbester Gordillo si habla fuerte contra Peña Nieto? Literalmente creo que más que Elbester, Peña Nieto es el personaje más repudiado en estos momentos en México. Les leo a una mujer que respeto, la periodista San Juana Martínez, quien escribe para sinembargo.mx. Lo titula: Peña Nieto debe ser enjuiciado. Asistimos a los estertores del sexenio de Enrique Peña Nieto con la normalización de su nefasto saldo y esperamos el sexto informe con una especie de resignación sobre el desastre que nos deja, pero no sobre el deseo de justicia. Enrique Peña Nieto debe ser procesado. El imperio de la ley exige en estos casos someter a los presuntos infractores de la misma. Todo parece indicar que Peña Nieto y parte de su gabinete cometieron graves delitos relacionados con la corrupción y no deben quedar en la impunidad. Abrir un proceso contra él es lo más sano para una democracia. Ante el fin de su sexenio, el recuento de sus excesos, presuntos desfalcos a la nación, despropósitos en detrimento de la economía de los mexicanos y sobre todo de su evidente enriquecimiento junto a su familia, su esposa y sus hijos, la justicia debe actuar. Y aquí no vale el perdón sí, olvido no. Tampoco el argumento de la República del Amor, ni mucho menos el no voy a enjuiciarte. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador no debe caer en la tentación de intervenir en el Poder Judicial. La Procuración de Justicia... Y sigo leyendo esta columna de opinión que publica San Juana Martínez, porque es muy extensa. Leo para ustedes, y disculpen que a veces las computadoras no tienen palabra de honor. Aquí no vale, retomo, aquí no vale el perdón sí, olvido no, tampoco el argumento de la República del Amor, ni mucho menos el no voy a enjuiciarte. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador no debe caer en la tentación de intervenir en el Poder Judicial. La Procuración de Justicia no será parte de sus asignaciones ni responsabilidad. Y partiendo de este principio de separación de poderes, sorprende las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador durante la campaña, cuando repetía que no habría persecución porque no buscaba la venganza. Aquí no se trata de venganza, es solamente justicia. No voy a meter a Peña Nieto a la cárcel, repitió durante meses, pero se le olvidó que no le corresponde al presidente de la nación meter a la cárcel a nadie. Esa no es su función, y más vale que no intervengan las investigaciones que esperaremos del Poder Judicial y que se inicien cuanto antes contra Peña Nieto, su gabinete y familia. El pacto de impunidad es inaceptable, el perdón también. Andrés Manuel López Obrador no es un mesías, ni un Dios con poder de perdonar todos los pecados y delitos cometidos en los anteriores sexenios. La anunciada amnistía ha sido malinterpretada y al final del sexenio los que robaron quieren robar más porque se les acaba la ubre. Asistimos con estupefacción a las noticias cotidianas de excesos y despilfarros de funcionarios, diputados y senadores. Se están llevando hasta las engrapadoras y clips. No se vale. Hace falta una advertencia sobre el imperio de la ley, un anuncio de consecuencias para estos rateros de cuello blanco y algunos vulgares rateros solamente. Los corruptos deben ser llevados a la cárcel, ni más ni menos. Ahí están los casos de corrupción más emblemáticos: la Casa Blanca, la Casa de Malinalco del canciller Luis Videgaray y la estafa maestra, Odebrecht, los papeles del paraíso, la triangulación de recursos de Sedesol, los vínculos con el narcotráfico, el avión presidencial, los viajes al extranjero de Peña Nieto y su comitiva de 200 personas, el enriquecimiento inexplicable de sus funcionarios y gobernadores y la vida de lujo de su esposa e hijos. Observamos cómo una de las primeras damas más odiadas de la historia reciente de México, Angélica Rivera, lleva más de un mes recorriendo Europa con sus hijas, cómo disfrutan de manera ostentosa de su sospechosa fortuna, cómo se dan la vida de reinas frente a un país con 70 millones de pobres, cómo se sientan en uno de los mejores restaurantes del país, donde un consumo para 3 personas alcanzan fácilmente los 20,000 pesos, cómo visten con las mejores marcas, los accesorios más caros, los coches más lujosos, los viajes más caros. Son hechos que no podemos ignorar. No debemos cerrar los ojos o mirar hacia otro lado. ¿Dónde está el Poder Judicial? ¿Cuándo llegarán las denuncias necesarias para investigarlos a ellos y a todos los corruptos que se han enriquecido a costa del empobrecimiento del pueblo de México? Un buen gobierno empieza con un buen inicio, y qué mejor que hacer recuento de las fechorías anteriores. La corrupción no es la única sombra que perseguirá al actual presidente. También están los crímenes de Estado sin resolver, cometidos durante su gobierno por las fuerzas de seguridad federales: Ayotzinapa,
Tlatlaya, Tanguato, Apatzingán y tantos otros. La deuda pendiente de Peña Nieto no son solamente los 10.427.506 millones de pesos. Por cierto, el mayor monto de endeudamiento en la historia mexicana. La deuda, esa que él considera razonable, no son solamente los billones que pagaremos, son los desastres que provocó con sus reformas que nos siguen afectando: la laboral, la educativa, la energética, la hacendaria. El fin del sexenio de Peña Nieto nos sigue lastimando como mexicanos. Ellos siguen aumentando sus cuentas bancarias mientras el próximo gobierno anuncia la impunidad con bombo y platillo. La razón de Estado no debe entorpecer el futuro de un país ni tampoco hipotecarlo. La razón de Estado no debe provocar que unos y otros, salientes y entrantes, se tapen sus tropelías. Basta, queremos justicia. Ha llegado el momento de someter a juicio a tanto corrupto. El nuevo gobierno está obligado a saldar deudas con el pasado, de lo contrario, estaremos condenados a repetir la historia. Lo correcto es permitir que la justicia actúe, permitir que se sienten en el banquillo de los acusados. Es un anhelo popular y, como dijo Martin Luther King, hay que hacer lo correcto. Por favor, pásenle esta frase a Andrés Manuel López Obrador. La cobardía hace la pregunta: ¿es seguro? La conveniencia hace la pregunta: ¿es políticamente correcto? La vanidad hace la pregunta: ¿es popular? Pero la conciencia hace la pregunta: ¿es correcto? Y llega el momento en que uno debe tomar una posición que no es segura, ni políticamente correcta, ni popular, pero uno debe tomarla porque es la correcta. Escribe San Juana Martínez. Y creo que es importante también decir que siguen dándose estos lujos las hijas o las hijastras de Peña Nieto y la primera dama de México, Angélica Rivera. Tenemos un video, Toño, de qué es este video para que nos des contexto, porque queda perfectamente como la cereza del pastel que nos escribe en sinembargo.mx San Juana Martínez. Es un video que comparte una de sus hijas en redes sociales, que pudieron bajar por ahí algunos compañeros periodistas. No tiene un contexto real de dónde fue tomado, pero efectivamente, como lo menciona nuestra compañera de la columna, pues es en esta vacación que tiene Angélica Rivera junto con sus hijas por toda Europa, ¿no? Entonces este es otro de los videos que publican ellas en sus redes sociales, disfrutando aquí y allá. Veámoslo, Toño. Mientras hay tantas familias, y digo, no que no tengan derecho, Efraín, a disfrutar de la vida, pero mientras tantas familias están que no tienen ni para comer, mientras otras andan enfrascadas en estos foros de pacificación y reconciliación de Andrés Manuel diciendo ni perdón ni olvido, justicia sí, olvido no, perdón no, pues que suban esto a las redes sociales pareciera una burla para muchas personas. Y en la política las formas sí tienen peso. Es importante, Vicente, Toño, que los políticos, a partir de esta nueva etapa democrática en el país, se aprenden muy bien una palabra: prudencia. Tienen derecho, pero si son personas públicas tendrán que hacer esas cosas de manera privada. Y muchos dirán, pero no son políticas las hijas o las hijastras de Peña Nieto, no es ni siquiera política Angélica Rivera, la primera dama. Pues eso, que se lo vayan a reclamar al presidente. Sí, pero cuando tú ocupas un cargo público, automáticamente tu familia, tu esposa son sujetos a que puedan ser señaladas. Es decir, no necesitan ser ellas ocupar el cargo público. El hecho de que sean la esposa e hijas ya es imagen pública. Entonces sí afecta a la imagen institucional, afecta la imagen directa del presidente, porque es la familia del presidente. Entonces, nada más como ejemplo, digamos que Andrés Manuel tenga el plan de austeridad y que su esposa no va a pasar, porque ya nos ha demostrado de que está hecha. Beatriz, mil respetos para Beatriz Gutiérrez Müller. De hecho, yo te quiero decir lo siguiente: Beatriz Gutiérrez Müller
jugó un papel fundamental y un rol fundamental para que Andrés Manuel López Obrador triunfara electoralmente. Una mujer sumamente preparada, con una humildad, con valores de sencillez, de empatía. No, mis respetos, y le mando un abrazo a Beatriz. Toño, ¿qué piensan de esta columna de San Juana Martínez, que es muy dura para todos lados? Dice Andrés Manuel, no te equivoques, como lo hemos dicho aquí. La gente quiere justicia. Y para el lado de Peña Nieto, que lo enjuicien. La gente está exigiendo desde hace tiempo el combate a la corrupción y la impunidad. ¿Qué significa eso? Que se aplique la ley, que se denuncie, que se llegue al fondo en los asuntos, tanto en los asuntos de personas que han ocupado cargos de elección popular, y de los que ya ocuparon y de los que van a entrar. O sea, la historia, una cosa es el cambio que se dio ahora en términos de proceso electoral, y otra cosa es el cambio del país que queremos. Y el cambio del país que queremos, estamos obligados, todos los mexicanos, y están obligados toda la clase política, a una nueva actitud. Yo te hablaba en varios programas sobre la importancia de la participación ciudadana. La participación ciudadana en la transparencia, en la rendición de cuentas, en cómo le exigen a los funcionarios, a los gobernantes, su manera de gobernar. En estos momentos, Toño, Efraín, creo que tenemos transmisión en vivo y en directo de la conferencia de prensa del Bester Gordillo. Perdón por interrumpirte, Efraín, pero creo que es cuestión de momentos para que podamos ver ya al Bester Gordillo regresando a la escena pública. Creo que alcanzo a percibir que ya llegó la profesora entre aplausos de sus seguidores. Vamos a ver si tenemos la imagen y la voz de la profesora El Bester Gordillo, y la vemos y la escuchamos aquí en Sin Censura, directamente desde este hotel lujoso de Polanco. En verdad es un gusto verlo. Es mi primera aparición en público. No es fácil, pero es muy estimulante saludar a los medios de comunicación. Como bien se dijo, es un comunicado, no habrá preguntas y respuestas. Agradeceré su comprensión por tal situación, pero obviamente así lo he determinado. Y gracias a mis amigos y amigas que me hacen favor de acompañarme en el foro Viejo México. Señoras y señores, amigos todos, aquí tienen la imagen que ha predominado durante más de 5 años con respecto a mi persona. Y es producto de una persecución política, de acoso e injusticia. Es el producto de un expediente basado en mentiras y acusaciones falsas para hacerme ver culpable de algo que no cometí. Soy inocente y muestro a ustedes lo que justifica judicialmente el acuerdo. Está viendo y escuchando al Bester Gordillo en vivo y en directo en la conferencia de prensa en este lunes. El regreso de la profesora El Bester Gordillo, ex lideresa del magisterio mexicano. Recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado. Deseo que este momento marque el futuro de mi vida, el de mis anhelos y el de mis esperanzas. La larga etapa de encierro fue también de un duro y profundo aprendizaje. Sin duda cambiamos todos.
cambió el país. La dura prueba a la que fui sometida cambió también y golpeó a mi vida. Sin embargo, no fui sola. También sufrieron las maestras y los maestros de México. Poseo una firme convicción que en defensa del magisterio nacional y de todos los trabajadores de la educación empeñé lo mejor de mí y no rehuí riesgo alguno. No acepté condiciones indignas. No se ahorraron recursos infinitas desde una visión mediática para tratarle con una dureza que solo una orquestación perversa podía propiciar. Es mejor conquistarse a sí mismo que ganar una batalla. Y las maestras, maestros de México, a ellos les ofrezco una disculpa. Lamento que hayan sido sometidos a una persecución política y mediática que tenía por objeto hacer sus conquistas laborales, destruirlas y atomizar a su organización sindical. Lamento que nos hayan responsabilizado de la compleja situación educativa del país, cuando la mayoría de los maestros hacen lo mejor que pueden con las herramientas insuficientes que el gobierno les da. Se decidió gastar en propaganda que invertir en un programa efectivo que jalara fondo en mejoría de la educación de nuestra sociedad. Lamento también que algunas actitudes que se me atribuyeron hayan contribuido a que fuéramos un blanco fácil, un chivo expiatorio al que se le culpó de todo, pero que sobre todo lamento que quienes debían defendernos no lo hicieron y nos traicionaron. Que en este inicio de clases pongan lo mejor de sí mismos, como siempre lo han hecho. Entréguense a los niños y a las niñas con la tranquilidad que sus preocupaciones hoy deberán ser fielmente defendidas, que sus derechos los defenderemos con puntualidad, que la dignidad de nuestro país están inmersos en una profunda transformación y hemos recibido una gran lección ciudadana. Lo que viene debe plantearse con cuidado, sin obsesiones y sin odios, sin rencores por el pasado y pensando en el futuro, trabajando siempre por el bien de la patria. El pueblo y todos debemos estar a la altura de esta nueva etapa de la historia de México. La educación que hoy tenemos no responde al tiempo que vivimos. Nuevas voces, nuevas corrientes de pensamiento y una nueva sociedad nos obligan también a cambios profundos.
Cambios que debemos encabezar los maestros y las maestras de México, como siempre lo hemos hecho, con claridad de miras y con el corazón abierto. La educación laica, pública, gratuita, nacional, ha sido nuestra razón de ser. Vayamos por su excelencia. Vamos, maestras y maestros, por la excelencia de la educación pública, laica y gratuita. La vocación superior a la que siempre hemos estado convocados es la de una educación de calidad, integral y humanista, de clase mundial. Sería injusto no reconocer que hubieron importantes logros y muchos de ellos en nuestra historia reciente se vieron opacados por decisiones equívocas, tomadas a la luz de un modelo y no como debía ser, como la necesaria consecuencia de la lucha de un pueblo. Aprovechar estos logros es alcanzar nuestra alta responsabilidad sin descuidar los aspectos sociales que también son parte fundamental de nuestro compromiso. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha vivido una larga y compleja historia, pero nunca antes se había enfrentado a la autodestrucción como resultado de la objeción. En cada rincón de México, en cada escuela pública, se percibe la crisis sindical. Se exige un sindicato fuerte y unido. Fuimos una organización fuerte y autodeterminada. Es preciso enfrentar el momento y recuperar su fortaleza con grandeza de espíritu, pero con contundencia, obligados como trabajadores de la educación a protagonizar. En mi caso, ejerceré mi libertad, consciente que mi lealtad y mi lugar siempre ha estado y estará al lado de los maestros y de la defensa de la educación pública de excelencia. En lo inmediato me debo a los míos, quienes padecieron mi ausencia sin que esto implique abandonar mis convicciones. La vida continúa. A México le tiene que ir bien. A los que se alegran con mi liberación, les agradezco con todo el corazón su apoyo en momentos de grandes tristezas. Siempre me dieron aliento en momentos tristes. El tiempo nos dio la razón. Nuestra integridad es nuestra fortaleza. Vayamos todos unidos con la frente en alto a esta gran hazaña que el México de hoy nos exige. Unidad, responsabilidad, integridad, palabra veraz, compromiso con la gente y amor por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Arriba los maestros y maestras de México. Así termina su discurso la profesora Albester Gordillo, luego de ser liberada, luego de ser exonerada, absuelta de todos los cargos. Y un sector de los asistentes a esta conferencia de prensa en un lujoso hotel de Polanco es vuelta a vuelta, le piden el regreso a la profesora Albester Gordillo, quien se dice una perseguida política, víctima de persecución, víctima, a pesar de no decirlo con nombre y apellido, de Enrique Peña Nieto. No menciona tampoco a Andrés Manuel López Obrador.
yo entiendo que el Bester Gordillo no se ha ido, que está de regreso con todo y que buscará regresar al liderazgo que tenía en el magisterio, en el sindicalismo magisterial. Creo que el discurso, analizando el discurso de hace un momento, el primer tema que trató y que lo habíamos platicado minutos antes en tu programa, que el escenario era que pudiera mandar un mensaje en torno a que fue perseguida políticamente. Fue lo primero que vimos en el discurso, en su primera etapa. En la segunda etapa vemos cómo habla de la transformación y del cambio en México, que México se encuentra ahorita en un periodo de transformación. Eso manda el mensaje, o se puede traducir como un acercamiento con Andrés Manuel López Obrador en torno a lo que necesita México, y luego vemos en un tercer análisis del mensaje de este discurso, vemos deja abierta la puerta de que ella va a estar, que nunca se ha ido y que estará en defensa de todos los maestros, ¿no? Y algo de hecho dijo que se había derrumbado la reforma educativa. Exactamente. Otro golpe a Peña Nieto, pues, de su discurso. Sí, exactamente. Entonces, ahí hubo dos mensajes en contra de la administración actual y vemos, ya será el tiempo, estaremos evaluando si realmente regresa o no, o si va a estar, vamos a decir, como se utilizan mucho en los programas, detrás de las cámaras, ¿no? Yo lo que voy a decir es que también, con un dejo de descaro, de sinvergüenzada, la profesora el Bester Gordillo dice: soy inocente, soy perseguida. Perseguida política. Puede ser que por persecución política terminó en la cárcel, pero no es una blanca palomita. Estoy recuperando del periódico Reforma, Toño, Efraín, que el 13 de marzo de 2013, 2 semanas después de la aprehensión de la exlideresa sindical, Alfredo Basúa White, notario 230 de la Ciudad de México, entregó una copia del testamento de la madre de Gordillo a Juan Ajax Fuentes Mendoza, fiscal del Aceido, responsable de las pesquisas. Conforme al documento notarial, soy la Estela Morales Ochoa, fallecida en 2009, presuntamente heredó a su hija una fortuna, la señora, la mamá del Bester, una fortuna le heredó de más de 373 millones de pesos en arte, bienes muebles e inmuebles, empresas y hasta cantidades millonarias de dinero en efectivo. ¿Alguien sabe qué hacía la profesora, la mamá del Bester? Mira, Estela Morales fue una maestra rural en comunidades indígenas de Chiapas, pero deja deja, ¿cómo se le llama esto? Una fortuna a su hija, como si se dedicara a corredora de bolsa o fuera uno de estos magnates más ricos de México. ¿Alguien me puede explicar que si no hay corrupción en esto? Que alguien me pueda dar lógica y sentido común. Por eso digo que con cierto descaro, con cierta sinvergüenza, el Bester Gordillo dice: amigos, si yo soy una blanca palomita en este discurso, Toño. Yo tengo una pregunta para Efraín. Efraín es abogado. Efraín, ¿qué le dice un abogado civil a un cliente cuando no quiere perder sus bienes, sus posesiones en un divorcio? ¿No le dice a veces: ponlo a nombre de tu esposa? Ponlo a nombre de tu papá, ponlo a nombre de tu mamá. Estamos hablando ahí de una práctica que se da en toda la clase política del país, los prestanombres, ¿no? Prestanombres, ¿no? Para decirlo de la manera más clara, popular, directa, ¿no? Se dan esos casos y lo sabemos. Ahora, ya será, pues ahí la justicia finalmente la dejó absuelta, la liberó. Pues es lo que siempre hemos platicado en este programa. El sistema de justicia en México solamente le favorece a la gente de poder, y la gente desprotegida, yo no quiero ni saber. No, esa señora es desprotegida, ¿no? O sea, pero este es el descaro, la sinvergüenzada, ¿no? Sí,
fue una perseguida política. Lo sabemos. Fue una perseguida política del sexenio de Peña Nieto, como muchos otros perseguidos políticos. Pero eso no significa, y desde que dimos la nota de la absolución y la libertad de Bester, lo dije. La justicia puede decir que no hubo pruebas, o que no se presentaron, o que se absuelve en papel. Pero el Bester Gordillo tiene muchas respuestas que darle al pueblo de México y sobre todo a sus agremiados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, los profesores, entre los pobres también de México, porque hay mucho profesor pobre. Pero, a ver, que alguien explique esto. Que la mamá del Bester, una profesora rural en los pueblos indígenas de Chiapas, le haya dejado esta fortuna, que le haya dejado la herencia de más de 200 pinturas, esculturas, grabados, litografías, jarrones, muebles de autor y coloniales que son parte del legado. Destacan, por ejemplo, el cuadro Abuela y Nieta del colombiano Fernando Botero, valuado en $800,000, y un extraño en el corral de este pintor holandés, Melchior Odenkonter, del siglo XVII, con un precio de $250,000. La herencia incluye damas con flores de Marc Chagall, valuada en $1,500, y choza chamulas de Raúl Anguiano de $100,000. Hay obras de Diego Rivera, Rufino Tamayo, Alfredo Salza, Sebastián Francisco Zúñiga y Francisco Toledo, entre otros. Eso es lo que te iba a decir, que de hecho el Bester Gordillo, recientemente el sindicato recuperó del Bester Gordillo unas pinturas de Diego Rivera, si no me equivoco, ¿no? O sea, tiene arte invaluable. Yo estoy completamente también cuestionándome como tú, Vicente. Mi pregunta también es esa: ¿cómo es que una maestra rural, usted si es maestro que nos escucha o que nos ve, cómo es que una maestra rural puede tener tanto dinero y cómo se lo puede legar a su hija? No, eso verdaderamente huele muy mal, huele a pescado. Pues, todo porque Toño le dice profesora cara de pescado, ¿no? A la mamá de Chucky. Hoy, cuidado, porque el Bester, si es así de maquiavélica como dicen, no nos vaya a buscar. Ahora ya, la verdad es que ya da miedo, ¿no? Nótese mi sarcasmo. ¿Cuándo le hemos tenido miedo si le mentamos la madre a Peña Nieto? No, sí, te lo dije el día, Vicente, que liberaron a la maestra el Bester Gordillo. Te lo dije perfectamente. Es una mujer con muchísimo poder, que detrás de las rejas seguía teniendo tentáculos por todas partes, que cuando la liberan, porque eso fue lo que pasó, la liberan y la ponen en prisión domiciliar, también seguía teniendo mucho poder, era visitada por grandes de la política como Jorge Castañeda, por ejemplo. Yo dije, te lo comenté, ¿no? Qué preocupante que alguien así quede en libertad, qué preocupante que alguien con tanto poder pueda seguir teniendo sus tentáculos por todas partes y absolutamente en la libertad, ¿no? Si en efecto, pues ya, ¿no? O sea, ya ese ya es caso cerrado, ya es cosa juzgada, ya hubo un sobreseimiento de las acusaciones formales en su contra, ya no se le va a poder juzgar por eso. Pero como bien lo menciona Vicente, hay una infinidad de situaciones extrañas, irregulares alrededor de la maestra el Bester Gordillo. De hecho, recientemente, si no me equivoco, también la semana pasada, un juez liberó una orden de arresto igualmente, ¿no? Una orden de detención contra ella y se amparó, ¿no? Se amparó la maestra, por eso no estuvo en arresto. Esto me imagino que seguirá de alguna u otra forma, pero tenemos casos de los más infames. No sé si se acuerdan ustedes dos, compañeros, Vicente, Efraín, y público consentidor, obviamente, de cuando la maestra regaló Homers a gente del sindicato, que dijo, vamos a regalar Homers, y regaló una gran cantidad de Homers, una Homer que costaba ¿cuánto aquí en Estados Unidos? No sé lo que una cueste, locura, Toño. una locura. Toño, pero con el mismo cinismo, con esa misma mentalidad maquiavélica con la que se presenta el Bester Gordillo hoy en esta conferencia de prensa, yo podría recomendarle al Bester Gordillo que en lugar de regresar a buscar un puesto para dirigir el magisterio o regresar a la política, se dedique a ser motivadora, profesional, conferencista. Porque, chingado, nos tiene que decir cómo, siendo profesor, y en el caso de a lo mejor se lo enseñó su mamá, nótese mi sarcasmo, cómo siendo profesora rural, ella siendo profesora, puede uno tener la capacidad de comprar
millonarias propiedades como las que tiene del lado estadounidense, o hacerse de todas estas obras de arte, o tener el dinero para comprar en Chanel, en Ferragamo, en Louis Vuitton, en estas tiendas de marca. Yo la verdad estoy verdaderamente desilusionado de ese México que con mucha esperanza va hacia el nuevo gobierno de López Obrador, con tantas noticias que podemos aplaudir del plan de austeridad, que se van a bajar el salario los políticos. El regreso del Bester Gordillo es también esto que no queremos en México. ¿Y qué va a decir Andrés Manuel López Obrador a todo esto? Recuerda que en esta última reunión que tuvo con Enrique Peña Nieto, le preguntaron precisamente sobre la liberación del Bester Gordillo. Él dijo que no sabía nada, que no tenía obviamente nada que ver. Pero ¿qué opina? ¿Cuál es su opinión pública de esta liberación, de las palabras de la maestra? ¿Qué opina Andrés Manuel López Obrador sobre todo esto? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque ¿qué opina el presidente de Enrique Peña Nieto? Claro. Ahorita que hacíamos ese análisis, Vicente, el mensaje lo dividimos en tres subanálisis, por decirlo así, y vincula a ambos, ¿no? Utiliza la palabra transformación, utiliza los derechos de los... Habla de un México con esperanza. Con esperanza, sí. Utiliza palabras que son conceptos que ha manejado Andrés Manuel López Obrador en su discurso, sin mencionarlo. Y también... La unidad, habla de un México de unidad, ¿no? Sí, o sea, es interesante. Y bueno, ya veremos cuál va a ser el rol y el papel del Bester Gordillo, pero en lo que sí fuimos muy acertados ahorita, Vicente, es que dijimos que parte del discurso iba a ser lo de la persecución política, y con eso empezó. Y quiero insistir en esto, no lo menciona con nombre y apellido, pero es un claro escupitajo, si me permiten la expresión, para el presidente Enrique Peña Nieto. En este día de bastantes noticias,